Amados hermanos, desde que somos pequeños, nuestra cultura nos enseña que es necesario estudiar para tener éxito en la vida. El mundo y sus ideas nos enseñan que para llegar a ser exitoso es necesario hacer riquezas materiales. Así es como se mide el éxito de una persona en nuestra cultura. Nuestra cultura nos enseña a poner nuestra confianza en nosotros mismos. Es una cultura humanista que se centra en la satisfacción de los deseos del hombre y que por lo tanto es totalmente egoísta y contraria a los mandamientos de Dios. Al ser egoísta, las personas creemos que podemos lograr todo lo que nos propongamos. Sin embargo, al paso del tiempo, nos damos cuenta que ya sea que lo hayamos logrado o no, nuestras metas y deseos, nos sentimos vacíos, nos sentimos frustrados y en consecuencia enojados. Cuando esto sucede, entonces nos preguntamos, bueno, ¿qué es lo que falló? Olvidamos, hermanos, que existe un Dios todopoderoso, creador de todo el universo y de todo lo que hay en él, lo cual nos incluye a nosotros, los seres humanos, quien nos ama tanto que nos diseñó para que le conozcamos, para que nos deleitemos en él y dependamos completamente de él en esta vida y en la vida futura. El día de hoy, nuestra prédica lleva por nombre el ídolo que solo trae afán y preocupación. Para ello, si les parece, amados hermanos, vayamos a la lectura de la enseñanza de este día que nos dio nuestro Señor Jesucristo y que se encuentra en el Evangelio de Mateo, capítulo 6, versículo 24 en adelante. Dice el Señor: ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Mateo 6, versículo 24. Hermanos, nuestro Señor Jesucristo nos enseña que el corazón del hombre no puede dividirse. No podemos servir a dos amos. Esto lo podemos ver, por ejemplo, en nuestras relaciones personales o de trabajo. No podemos dividir nuestra lealtad en dos personas, porque tarde o temprano quedaremos mal con una, si no es que con las dos. Jesús nos dice que lo mismo sucede con Dios y las riquezas. No podemos servir a los dos. En realidad, Dios es espiritual y las riquezas son materiales, es decir, son antagónicas. Y todo lo material está relacionado con los deseos de la carne y el mundo y sus ideas. Es egocéntrico y se enfoca en la satisfacción personal. Amados hermanos, el amor a las riquezas materiales causa en nosotros como personas afán y angustia, pues si las tenemos en abundancia, desearemos tener más, y si no las tenemos, también siempre estaremos deseando tenerlas. Continuemos con nuestra lectura y veamos lo que dice el Señor en el versículo 25. Mateo 6, versículo 25. Por lo tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento
y el cuerpo más que el vestido? Mateo 6, versículos 25. Nuestro Señor nos dice que no nos afanemos. Miren, hermanos, el significado de la palabra afán se refiere a poner un excesivo empeño en llevar a cabo algo. Por ejemplo, un deseo intenso, un sueño, un plan personal o simplemente codicia, la cual causa mucha ansiedad al compararnos con alguien. Pero en la Biblia esta palabra se refiere también a la ansiedad y la preocupación que distrae la mente de las cosas que tienen importancia para Dios, las cuales son su voluntad y debemos confiar y centrarnos en ellas. Hermanos, el afán distrae nuestra mente de las cosas que son importantes para Dios. Nos afanamos en cosas superfluas, como lo que comeremos, lo que bebemos o incluso la ropa que nos pondremos, cuando lo más importante para Dios es lo que hacemos con nuestra vida y nuestro cuerpo para glorificarle. Continuamos la lectura en Juan 6, versículos 26 al 29. Continúa diciendo nuestro Señor Jesucristo: mirad las aves del cielo, que no siembran ni se ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen. No trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Mateo capítulo 6, versículos del 26 al 29. Nuestro Señor Jesucristo hace una analogía bastante interesante que ilustra perfectamente su enseñanza. Todas las aves de la tierra se alimentan diariamente, porque Dios así lo decidió desde que creó el mundo, que ellas tuvieran acceso a su alimento de distintas maneras, desde luego, dependiendo de las características de cada una de ellas. Las aves, amados hermanos, dice nuestro Señor que no cultivan, tampoco cosechan. Sin embargo, siempre tienen que comer. Para Dios, dice nuestro Señor Jesucristo, que somos más valiosos nosotros, los seres humanos, que las aves. Si ellas, es decir, las aves, no se preocupan por su alimentación diaria, entonces nosotros tampoco tendremos que preocuparnos por esas cosas, pues para Dios valemos más que ellas. Y por lo tanto, Él, el Señor, nos proveerá todas nuestras necesidades físicas, emocionales y espirituales diariamente. Los lirios del campo, al igual que varias otras flores, son hermosas. Jesús hace referencia que ni Salomón, con todo su esplendor, con todo su poder y con toda su riqueza y gloria, se vistió tan hermoso como las flores o los lirios del campo se visten. Estos, dice, los lirios del campo, no hilan ni tejen su vestido para verse tan hermosos. En Mateo capítulo 6, versículo 30 dice el Señor: y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno,
Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Mateo 6:30. Hermanos, si Dios hace tan hermosas a las flores que duran tan solo unos cuantos días y que después se marchitan y son desechadas, ¿por qué entonces nos angustiamos nosotros si tendremos o no provisión y vestimenta? Estas preocupaciones demuestran, amados hermanos, nuestra falta de confianza en el Señor. Exhiben una fe débil que necesita ser fortalecida. Hermanos, por esta razón son necesarias las pruebas. Las pruebas, dice la Biblia, que fortalecen nuestra fe, las cuales, estas pruebas, el Señor las permite cuando nuestra fe necesita ser afianzada, necesita ser fortalecida. Dios, hermanos, quiere que nosotros dependamos de Él. Es la manera que le agrada a Dios y que le glorifica. Mateo 6, versículos del 31 al 33. Continúa nuestro Señor Jesucristo diciendo a sus discípulos en esta enseñanza: no os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Evangelio de Mateo, capítulo 6, versículos del 31 al 33. La Biblia dice que Dios conoce no solo nuestro corazón, sino que conoce todos y cada uno de nuestras necesidades, pues Él es omnisciente, lo que significa, hermanos, que Dios todo lo sabe. Vayamos al Salmo 139, versículos del 1 al 4. Es un salmo hermoso, escuchen lo que dice: oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos, pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Salmo 139, del 1 al 4. Hermanos, el Señor no está ajeno a nuestras necesidades. Él las conoce, y hoy nos dice que no nos afanemos y que no nos preocupemos, porque Él proveerá y cubrirá todas ellas. Muchos de nosotros, cuando estamos atribulados o preocupados porque tenemos una necesidad, la cual no hemos sido capaces de resolver en nuestras propias fuerzas, nos quejamos diciendo que Dios no nos escucha. Hermanos, déjenme decirles primeramente, antes que nada, que Dios no está para satisfacer nuestros gustos o necesidades egoístas, porque pedimos incorrectamente lo que creemos que necesitamos, y así estorbamos la abundante bendición de Dios, quien es fiel, proveedor y bondadoso para todos nosotros. En el Evangelio de Santiago, el capítulo 4, versículos del 3 al 4, el apóstol, inspirado por el Espíritu de Dios, escribió: pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras,
¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Santiago 4, versículos del 3 al 4. Muchas personas, hermanos, viven su vida alejadas de Dios. Son personas que se han puesto en el centro de su propia vida como sus propios ídolos y se han olvidado de Dios, han menospreciado al Señor. Estas personas, cuando se dan cuenta que tienen deseos los cuales no pueden cumplir y que escapan totalmente a su control, entonces recurren a Dios creyendo que Dios está disponible en el momento que ellos quieran para que les resuelva su situación. Pero esto, amados hermanos, no es la voluntad de Dios. Dios no es quien debe someterse a nosotros, sino más bien nosotros debemos someternos al Señor. El Evangelio de Mateo capítulo 6, versículo 34 concluye diciendo el Señor Jesucristo: así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Mateo 6, versículo 34. Amados hermanos, que nos afanemos, que nos preocupemos, no es la voluntad de Dios. Si volteamos para atrás y estamos viviendo en el pasado, lamentándonos lo que pudimos o debimos de haber hecho, nos traerá por consecuencia depresión. Y si vivimos con nuestra mente en el futuro, preocupándonos y angustiándonos por cosas que aún no suceden, viviremos en angustia. Amados hermanos, hay que vivir un día a la vez, confiando en la provisión de Dios. Concluyo con lo siguiente, queridos hermanos. En este día, el Señor te hace la siguiente pregunta: ¿a quién vas a servir? Cuando hablamos de las riquezas y el dinero, en realidad nos estamos refiriendo, queridos hermanos, a nosotros mismos. Pues las riquezas nos sirven a nosotros mismos, no sirven a otros. Por tanto, hermanos, solo hay dos opciones: ¿servimos a Dios o nos servimos a nosotros mismos? ¿A quién pondremos entonces en el centro de nuestra vida? Si nos escogemos a nosotros mismos, entonces viviremos aborreciendo y menospreciando a Dios, rechazando sus bendiciones y viviendo afanados y preocupándonos cada día por satisfacer falsamente nuestros deseos. Y digo falsamente, queridos hermanos, porque la naturaleza caída del hombre es insaciable. No hay nada material que pueda saciarnos completamente. Hermanos, en la naturaleza caída del hombre, entre más tenemos, más queremos. O bien decidiremos, por el contrario,
poner en el centro de nuestra vida a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Dios, Rey y Salvador. Hermanos, hoy el Señor nos habla a cada uno de nosotros directo a nuestros corazones para que le sigamos y le sirvamos solamente a Él, no preocupándonos por nuestras necesidades diarias, pues Él promete cubrirlas. Hermanos, en Cristo podemos descansar nuestros afanes y nuestras preocupaciones, viviendo un día a la vez. Así que gocémonos en este día por lo que el Señor nos concede vivir y tener, confiando en sus promesas y en la vida eterna. En Cristo somos más que vencedores. Amén. Oremos. Señor, te damos gracias en este día porque nos concedes venir a escuchar tu palabra. Señor, danos entendimiento y pon un corazón inclinado en nosotros hacia ti, para que nos quitemos del centro de nuestras propias vidas y te pongamos a ti, Señor. Que tú, Señor, seas alabado, exaltado y glorificado en nuestras vidas. Que tú seas el centro de nuestras vidas. Te damos gracias, Dios, por esta palabra, en el nombre de Cristo. Hermanos, que el Señor les bendiga.